Y ¿qué dice la ley de Raoult? ¿Qué dice la ley de Raoult? Que la presión de vapor de uno de los componentes de la solución es igual a la presión de vapor de esa sustancia cuando está pura por su fracción mol. Así es. La ley de Raoult dice que la presión de vapor de un componente en la solución es igual a su presión de vapor pura por la fracción mol del mismo en la solución. Ajá. Por ahí vimos también, ¿qué otra cosa vimos? ¿Solo eso? Que ya era bastante información. ¿Qué más vimos? Sí, y sus desviaciones positivas y negativas. Ajá, vimos la gráfica. Es importante detenernos tantito ahí también en la gráfica, porque recuerden, esa gráfica ese tipo de gráficas no lo habíamos trabajado hasta este momento. Ajá. Donde el eje X puede estar representando a dos variables, al componente 1 o el componente A y al componente 2 o componente B, su fracción mol. Y hay dos ejes Y, ¿no? Uno para el componente A y otro para el componente B. Ese eje Y representa las presiones de vapor de ambos componentes. O sea, es una gráfica diferente y hay que tenerla muy clara porque más adelante vamos a explicar el proceso de destilación en dos gráficas parecidas y entonces hay que ubicar muy bien qué está representando cada eje en esas gráficas. Entonces, pues vamos a avanzar, y recordar nada más que en el caso de las desviaciones positivas, ¿por qué se dan esas desviaciones? ¿Cuál es la razón de que existan desviaciones positivas a la ley de Raoult? A ver. Que hay afinidad entre el componente A con el A y el B con el B. Bueno, mucha afinidad. Ajá, o sea, fíjense, no perdamos de vista. Hay afinidad entre A y B. Tan hay afinidad que cuando se combinan forman una sola fase. Nada más que se sienten más a gusto las moléculas de A con A y las moléculas de B con B. Por lo tanto, a la hora que se miden las presiones de vapor, son mayores que las que se esperarían sin considerar las interacciones moleculares. Y en el caso de las desviaciones negativas, ¿a qué se deben esas desviaciones negativas? Que hay mayor afinidad entre moléculas de diferente tipo. Ajá, hay mayor afinidad. Como son dos componentes, hay mayor afinidad entre A y B que entre A y B con B. Y eso hace que las partículas o las moléculas se retengan entre ellas mismas y la presión de vapor que se está ejerciendo en la solución es menor que la que se esperaría con un comportamiento ideal. Entonces, fíjense, y la otra pregunta que les hago es, ¿cuál fue el ejemplo de la solución que les compartí que tiene un comportamiento ideal? El benceno y el tolueno. El benceno y el tolueno. ¿Y qué platicamos al respecto? ¿Por qué tienen un comportamiento ideal? Porque su estructura es básicamente la misma. Bueno, casi la misma, solo que el tolueno tiene un metilo más. Ajá. La estructura de ambos componentes, ahí está el amigo Pablo escuchando la clase también. Es mi perro, es que anda, ladre y ladre. Ay, no. Es tu compañero fiel, ¿no? Sí. Es el que nunca nos abandona, ¿no? O sea, los perritos son algo hermosísimo. Son muy, muy fieles. Son unos animalitos hermosos. Yo no sé cómo hay gente tan fea y tan mala que luego a sus mascotas o a los animalitos
los torturan. Están enfermos de la cabeza de esas personas. Bueno, entonces, fíjense, voy a dibujar aquí en el pizarroncito algo y van a poner mucha atención porque vamos a avanzar en nuestro conocimiento. Voy a dibujar y ustedes vayan dibujando en su cuaderno una gráfica donde tengan un comportamiento ideal. Ajá. O sea, que tengan una solución con comportamiento ideal y la gráfica, fíjense, derechita, ustedes derechita, yo tengo un pulso un poco inestable. Ajá. Y vamos a tener, aquí le vamos a poner presión de vapor de A y acá presión de vapor de B. Y la línea que vamos a trazar es una línea recta y también hacia el otro lado. Pregunto, de acuerdo a esto que estoy dibujando, ¿quién es más volátil, A o B? A, definitivamente, ¿no? A. Y eso lo debemos tener muy, muy claro. Entonces, la línea que acabo de dibujar está representando la presión total que va a estar dada por el componente A y el componente B. Bueno, fíjense bien, ahora vamos a dibujar ahí en su gráfica que están haciendo un comportamiento con una desviación de este tipo. Esa desviación de este tipo es una desviación positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿sale? Muy bien. Entonces, así como lo estoy haciendo yo, fíjense lo que estoy haciendo. Porque vamos a explicar algo importante. Bueno, ahí está. Fíjense. Miren, estas líneas que acabo yo de dibujar en azul están representando algo importante. ¿En dónde? Pregunto yo, ¿en dónde tienen un comportamiento, esas líneas azules, en dónde tienen un comportamiento que es muy parecido al comportamiento ideal? ¿En los extremos o en la parte media? En los extremos. En los extremos. ¿Por qué decimos eso? Pues porque en los extremos tienen un comportamiento lineal. En los extremos tienen un comportamiento lineal ahí, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a establecer lo siguiente. Pregunto, el componente A aquí, en esta zona que estoy dibujando un círculo, el componente A, ¿qué papel está jugando? ¿De soluto o de disolvente? Ernesto, buenos días. Buenos días. A ver, ahí donde dibujé ese circulito, Ernesto, el componente A está jugando el papel de soluto o de disolvente. Recuerden que en este punto que estoy marcando aquí, la fracción mol de A, ¿cuánto vale? De disolvente. Ándale, muy bien, de disolvente. Y ahí se cumple muy bien la ley de Raoult, que es la que establece todo este diagrama o que rige este diagrama que estamos dibujando. Por lo tanto, fíjense, aquí yo puedo establecer que la presión de vapor de A va a ser igual a la presión de vapor de A pura por la fracción mol de A. Y esto es la ley de Raoult.
cuando el componente A está jugando el papel de disolvente. Ajá. Ajá, entonces le pueden poner ahí cuando A es el disolvente. Y ahora vamos a irnos hacia el otro extremo. Lo voy a dibujar con un color distinto para que quede claro lo que voy a hacer. Fíjense, en este extremo se ve un comportamiento lineal en el extremo izquierdo inferior. Y pregunto, ¿qué papel está jugando A en este extremo? Le vamos a preguntar a la hermosa Citlal-Xochitl. Sí, está bien hermosa la compañera. O sea, yo cuando los vi presencialmente dije, ay, estos muchachos, hombres y mujeres, están guapísimos. Yo no entiendo por qué cuando estamos trabajando en línea están con las cámaras apagadas. La verdad que no entiendo eso. Es un deleite verlos a todos, con sus risas, con sus muecas de luego que se están queriendo dormir. Es algo muy bonito verlos en presencial. Mire, a la Fernanda Estrafón bien guapa también, ¿no? Yo no sé por qué se apagan esas cámaras. A ver, le estamos dando chance a la Citlal-Xochitl que nos responda la pregunta. A ver, compañera, no se me ha olvidado. A ver. Aquí estoy, maestra, es el soluto. Es el soluto. Mírela. Y con la cámara apagada, ¿qué pasó? Es el soluto. ¿Sí? A, en ese punto está jugando el papel de soluto. Y al principio de esa línea, lo voy a poner con otro color para que lo vean un poquito más claro. Vean, voy a trazar una línea punteada a ver si se ve, si se alcanza. Aquí tiene un comportamiento lineal. Ajá. Por lo tanto, fíjense, podemos establecer que en este punto la presión de vapor de A es igual a una constante K multiplicada por su fracción mol, cuando A es el soluto o se está comportando como soluto. ¿Por qué estamos diciendo que se comporta como soluto? Pregunto. Porque su fracción mol es muy chiquita. Ajá, porque hay una proporción muy baja de él. ¿Vale? Y entonces, a esa ley, muchachos, le vamos a llamar ley de Henry. Lo que entonces nos lleva a la conclusión de que cuando el componente A está como soluto, se rige por la ley de Henry. Y cuando el componente A está como disolvente, se rige por la ley de Raoult. ¿Queda? Sí, profesora, una pregunta. Sí. ¿Qué era K mono que es K en la ley de Henry? ¿Puedes, por favor, volver a hacer la pregunta? Porque no te escuché. Bueno, en la ley de Henry, ¿qué es K? Es una constante. Ajá, es una constante que se denota con la letra K. Ajá, y es equivalente a P0 de A, pero no es presión de vapor de A. Ajá, es otra constante. ¿Va a depender del soluto? Bueno, del solvente. Sí, okay, sí, también va a depender del soluto. Pero fíjense, ahorita vamos a regresar a eso que está diciendo su compañero porque es importante. Entonces, haciendo ese análisis, voy otra vez a ubicarme en el punto, aquí miren, en esta zona. Ajá, en esa zona, ¿para quién sería el análisis?
en esa zona el análisis estaría contemplando al comportamiento de B como, pregunto, ¿soluto o disolvente? Disolvente, porque está en mayor Como- proporción, ¿no? ¿Sí? Como disolvente. Entonces, como en esa zona B está como disolvente porque está en muchísima mayor proporción que A, ¿por qué ley se rige? Pregunto. De Por la Raúl. de Raúl. Por la ley de Raúl. Ajá. Se rige por la ley de Raúl. Por la ley de Raúl. Y haciendo nada más para completar el diagrama, en esta zona, ajá, el componente B es el ¿qué? En esta zona. El componente B, ¿qué cosa es? Soluto. Es el soluto. Y se rige por la ley de Henry. Por la ley de Henry. ¿Está bien? Fíjense, ajá, aquí vuelvo a trazar la línea que tracé hace ratito, fíjense. Aquí, siguiendo la tendencia, a ver si se ve, de una línea recta, esa línea recta tiene una pendiente distinta a la línea negra, que es el comportamiento ideal. ¿Sale? Ok, entonces, la pregunta que viene enseguida, retomando lo que nos preguntaba hace ratito su compañero, que si K tiene el mismo significado que P0, no tiene el mismo significado, pero en un momento dado, K puede ser igual a P0. P0. Fíjense, vamos a precisar un poquito lo que significa K. K en ese momento o en ese caso sería la presión de vapor de A o de B cuando están como solutos. Sería la presión de vapor de A o de B cuando están como solutos. Y P0 sería la presión de vapor del disolvente puro. ¿Sale? Lo voy a repetir. K sería la presión de vapor de A o B cuando están como solutos. Y como estamos diciendo que están como solutos, pues ahí incluye que hay un disolvente. Y P0 es la presión de vapor de A o de B cuando están como disolventes puros. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿habrá algún momento en que esto exista? ¿O en qué casos podemos afirmar que K es igual a P0? Hay una condición, fíjense, me voy a regresar a la imagen que les mostré ayer.
Fíjense, y me voy a ubicar en esta. Ay, ¿qué hice, muchachos? ¿Qué hago para regresarme? Ahí está. Ya ven, mejor vámonos a la escuela, muchachos. Yo solita me espanto. Me voy a regresar a esta gráfica y voy a señalar los extremos. Fíjense. Aquí. Esta es una solución, ya ubicaron, ¿no? Es una solución real. Estamos hablando de benceno y tolueno. Pregunto, ¿ahí hay alguna diferencia en la pendiente de la línea punteada con respecto a alguna desviación? No, ahí no hay ninguna desviación, porque esa sustancia o esa solución más bien tiene un comportamiento ideal. Acá se tiene solamente una línea, una pendiente. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que estoy haciendo? ¿En qué caso K es equivalente a la presión 0, a P0? Cuando tenemos una solución ideal. Cuando tenemos una solución ideal, con un comportamiento ideal, ¿verdad, Raquel? Entonces, en soluciones con comportamiento ideal, K es igual a P0. Y ahí se está observando en la gráfica. Igual, si yo me posiciono en esta zona y en esta otra zona, pues no hay desviaciones. Por lo tanto, K es igual a P0 cuando se tiene un comportamiento de una solución ideal. Bueno, ¿vamos bien? Fíjense, vamos entonces a seguir avanzando en el trabajo que estamos realizando. Y hay que ir repasando, muchachos. Esto que estamos comentando da pauta para que hablemos de otra cosa. Vamos a pensar que tenemos una solución, a lo mejor es un soluto y un disolvente, pero a lo mejor son varios solutos y el disolvente, y por alguna razón queremos separar esos solutos del disolvente. Conociendo cómo se comporta entonces una solución con respecto a su presión de vapor y la fracción mol de los componentes, podemos hablar de la técnica de destilación. Entonces, ahí estamos leyendo algunas cosas, ¿no? Es un método de separación físico. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es un método de separación físico? A ver, sí, Porque no se alteran las propiedades químicas de ningún componente de la solución. Así es, utilizamos solamente esa capacidad que tienen ellos de pasar a otro estado de agregación en ciertas condiciones sin obtener productos químicos nuevos. Ajá. Sin obtener productos con una estructura diferente. Entonces, en cualquier tipo de destilación, porque hay varios, ¿no? Ahí están ustedes viendo, hay varios. Simple, a presión reducida, fraccionada, por arrastre de vapor. En cualquier modalidad existen pasos básicos. Existirá una evaporación y una condensación. En cualquiera de ellos. Hay variantes, ahorita las vamos a ver, pero en cualquiera de ellos hay una destilación, una evaporación y una condensación. Entonces, existen diferentes tipos, como la destilación simple,
Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Podrías leer, por favor, lo que dice en cuanto a la destilación simple? Tipos de destilación simple. Los componentes del sistema tienen puntos de ebullición muy diferentes. El componente con menor punto de ebullición se evapora y se condensa. Ajá, ¿sale? Entonces, esa es para que se pueda llevar a cabo una destilación simple, los puntos de ebullición de los componentes deben de ser muy diferentes. Uh-huh. Y necesariamente, ¿qué cosas necesitamos o qué materiales se requieren para llevar a cabo una destilación simple? Pregunto. A ver, María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días. Ajá, a ver, hermosa, dime algunas partes que se deben tener, materiales, equipos, pues, para llevar a cabo una destilación simple. ¿Qué necesitaríamos, físicamente hablando? ¿Me puede repetir lo último, maestra? Sí, físicamente hablando, vamos a pensar que andas allá en la escuela en biológicas y te dicen, oye, vamos a hacer esta destilación simple ahí en el laboratorio de fisicoquímica o en el de química, que es donde recurrentemente se hacen ese tipo de destilaciones, ¿no? Sí. ¿Qué material necesitas para una destilación simple? Pues una parrilla de calentamiento, un matraz de fondo redondo. Un matraz fondo plano, más cómodo, ¿no? Un refrigerante. Ajá, sí, muy bien. Con entrada y salida de agua. Ajá. Un termómetro. Ajá, básicamente es eso, ¿no? Sí. O sea, las partes básicas para cualquier destilación son lo que dijo su compañera. Fíjense, lo voy a escribir aquí. Se requiere una parrilla de calentamiento. ¿Sí? Ahí pónganle en el título, materiales indispensables para una destilación, ¿no? Se requiere un matraz, que puede ser, como dijo ella, fondo plano, redondo o fondo plano. Se necesita un refrigerante. Básicamente son esas las partes que se requieren. Y también a veces se necesita un termómetro, no siempre. Ajá, pero esas son las partes fundamentales. Y en el caso de la destilación simple, los componentes que se deben separar deben tener puntos de ebullición diferentes al disolvente, muy diferentes. A presión reducida. A ver, le vamos a pedir a Aishané, por favor, Aishané, ¿puedes leer lo que dice aquí, qué es la destilación a presión reducida? Sí, maestra. A presión reducida, los compuestos que se van a separar son termolábiles y a la vez... Tantito. Termolábiles. ¿Qué significa que sean termolábiles? La pregunta es para todos. Que no son estables a temperaturas altas. Que se descomponen a temperaturas no muy altas, ¿eh? Que, por ejemplo, como lo que comentábamos, ¿no? De compuestos de biomoléculas, que a temperaturas de 40 a 50 grados ya se están descomponiendo. 60 grados ya no aguantan. Una enzima aislada, si la calentamos a esa temperatura ya no funciona. Ajá. Esos son compuestos termolábiles. Los aceites esenciales también son termolábiles. Ajá. Que se descomponen a temperaturas relativamente altas o bajas, ¿no?
Ok, ¿pueden seguir leyendo, por favor, Aishane? Sí. Y a través de la reducción de la presión en el interior del sistema, la temperatura de ebullición del disolvente disminuye. Ajá. Si nosotros hacemos vacío con algún material, con una bomba, la cantidad de aire que hay en el interior del matraz donde se está llevando a cabo la destilación disminuye y eso ayuda a que la temperatura de ebullición del sistema baje. Y eso garantiza o ayuda a que las sustancias termolábiles no se descompongan. Ese es un aditamento extra en una destilación a presión reducida. ¿Cuál es el aditamento extra en una destilación a presión reducida? ¿Cuál es? Aurea, buenos días. ¿Cuál es ese? ¿Sí está por ahí, Aurea? Sí, buenos días. ¿Cuál es el aditamento extra que utilizamos en una destilación a presión reducida, Aurea? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el aditamento que utilizamos extra en una destilación a presión reducida? O sea, se utiliza una parrilla de calentamiento, un matraz, un refrigerante, y en la destilación a presión reducida, ¿qué aditamento es el que se utiliza? Ya lo dije ahorita, por eso les pregunto. ¿Una bomba de vacío? Una bomba de vacío. Bomba de vacío. Abusados, ¿eh? También en este caso se necesita un termómetro. Ahí sí. Para estar vigilando la temperatura, y también se necesita un baño María. Se requieren esos aditamentos extra. Ok. Bueno, a ver, Aurea. Sí. ¿Nos puedes leer lo relacionado a la destilación fraccionada? Sí, fraccionada. Se emplea para sistemas formados por gran cantidad de compuestos con puntos de ebullición muy parecidos. Se utiliza una columna de fraccionamiento donde se genera un gradiente de temperatura. Ajá. Entonces, fíjense, en este caso se tiene un disolvente y en ese disolvente hay muchos compuestos, muchos solutos. Y ahí el aditamento extra, aparte de la parrilla de calentamiento, aparte del matraz donde va a estar esa mezcla, aparte del refrigerante, se utiliza una columna de fraccionamiento. Aparte, se utiliza una columna de fraccionamiento, donde se genera un gradiente de temperatura. Esto es algo bien importante. Aquí hay un gradiente de temperatura. Ahorita vamos a ver unos esquemas donde vamos a reforzar estas ideas, pero vayan viendo ustedes que cada una de esas destilaciones tiene propósitos diferentes y tiene estructuras que permiten separaciones características. Ajá. Luego, a ver, le vamos a pedir de favor a Itzel, ¿podrías leer, por favor, lo relacionado a la destilación por arrastre de vapor? Sí. Por arrastre de vapor se emplea para separar sustancias termolábiles que no son miscibles en agua. Se genera un gradiente de vapor de agua que arrastra a los componentes que se desean extraer. Así es. Entonces, fíjense, en este caso se utiliza para un sistema donde haya sustancias termolábiles. Otra vez ya hablamos de lo que es un compuesto termolábil, que no aguanta temperaturas altas, ¿no? Se descomponen. Y además, fíjense, es curioso, ¿no? En este caso, no son miscibles en agua.
pero por efecto del aumento de la temperatura, el agua se calienta, se genera vapor y ese vapor es el que entra en contacto con las sustancias termolábiles por la energía cinética de las partículas del agua, que es muy alta. Cuando tenemos el vapor, arrastra a los compuestos termolábiles, hace una emulsión, se hace una emulsión ahí en el sistema y se arrastra, por eso se le llama por arrastre de vapor. Y eso es lo que se destila. Cuando el sistema se enfría, se separan dos fases y ahí se obtuvieron aceites esenciales principalmente. Aquí, entonces, fíjense, se tiene parrilla de calentamiento y aquí se tiene un accesorio. Se tienen dos matraces. Un matraz es el que genera el vapor y en el otro matraz es el que tiene la muestra de la sustancia termolábil que se quiere separar. Pues no sé, puede ser una muestra de vegetal, de donde se va a arrastrar el aceite esencial. Bueno, ese es el esquema o el panorama general. Vamos a ver los dibujos y por ahí les mandé unos enlaces, ya los vieron, ¿no? Para que veamos unos videos en YouTube y nos quede más claro esto. Entonces vamos a ver los esquemas. Ahí está el primer esquema, el que está del lado izquierdo en la parte superior, una destilación simple. Como ven, ahí está el mechero, que es equivalente a una parrilla de calentamiento. Está el matraz, donde a lo mejor tenemos sales, ¿no? Como el agua potable, que tiene un montón de sales, y que queremos quitar esas sales y dejar agua limpiecita, pura, ¿no? Entonces, se calienta, se generan los vapores de agua porque las sales tienen temperaturas de ebullición altísimas, ¿no? Entonces, se evapora el agua, aquí llega el vapor pasa por el refrigerante. Acuérdense, el refrigerante pues está conectado al agua y está con una temperatura más baja y eso hace que los vapores se condensen y se obtenga la muestra purificada. Luego, la destilación a presión reducida, ahí les estoy mostrando dos esquemas. Aquí está en vivo y a todo color una fotografía de un dispositivo que se llama rotavapor. Acá hay un diagrama del dispositivo. Vean, en este matraz que está aquí, se pone la muestra que se quiere separar. Nosotros luego lo trabajábamos mucho en el laboratorio, ahí donde me encuentro, de investigación, con plantas medicinales. Primero la planta se extrae en un dispositivo que se llama Soflet, y se obtiene una mezcla de disolvente, por ejemplo, etanol, con todos los compuestos que se extraen con etanol de la planta. Se ponen aquí. Por supuesto, esa solución tiene un color verdoso porque el etanol extrae compuestos con clorofila. Verdoso. Entonces, fíjense, este es el baño María. Ahí se pone agua y este es el refrigerante. Como ven, este refrigerante está mucho más poderoso que ¿no? De serpentín, y tiene un montón de serpentines ahí, para que pase más agua y enfríe todo eso que está ahí. Y aquí hay otro matraz adicional. Y por acá se encuentra esa bomba de vacío que les decía que es extra en el sistema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, este es un brazo móvil. Se baja el brazo móvil para que este matraz
entre aquí. Ajá. Y además de que entra aquí, hay un mecanismo en esta maquinita que hace que gire el matraz, este matraz gira aquí adentro, aquí adentro. Si estuviéramos en la escuela, ustedes estarían viendo perfectamente dónde estoy señalando yo. Y entonces queda más clara la idea, ¿no? Bueno, entra el matraz en este dispositivo, está girando y además aquí hay un baño con temperatura regulada. Y se hace vacío con la bomba de vacío que está aquí. Después de un cierto tiempo, cuando se alcanza la temperatura de ebullición del disolvente, miren, el etanol creo que bulle más o menos a 78 grados, algo así. Cuando se aplica este sistema, si la bomba está en muy buenas condiciones, el sellado en todo este sistema que estoy mostrándoles es muy bueno, a veces el disolvente empieza a hervir a 45 grados. ¿Sí me expliqué? A ver, rápido, con el dispositivo distractor que tienen ahí a la mano, con el cual se sienten muy seguros, rápido, díganme qué temperatura de ebullición tiene el etanol. Rapidísimamente, rápido. De 78.37 grados Celsius. Grados Celsius. Ajá. Les digo, si este dispositivo está en muy buenas condiciones, a veces la temperatura de ebullición es de 45 grados. Es una diferencia importante, ¿no? Entonces, aquí la muestra termolábil que está ahí, pues es muy probable que esté en buenas condiciones. Y esta técnica es muy buena, muchachos. Miren, empieza a evaporarse aquí el disolvente. Los vapores pasan para acá. Acá vienen los vapores. Bueno, ya por este rumbo ya son líquidos, ¿no? Y el líquido viene y se deposita en este matraz, aquí. Entonces, una ventaja de esa técnica es que recupera el disolvente, porque son vapores puros. Y entonces aquí se recupera el disolvente y acá queda la muestra problema sin etanol. ¿Sale? Esa es la destilación por arrastre de vapor, tiene sus buenas ventajas. Digamos que el punto ahí sería mantener en muy buenas condiciones el equipo y a veces es un poco complicado. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que sea un poco complicado mantener en buenas condiciones el equipo? Pregunto, a ver, vamos a preguntarle. A ver, ahí anda Alessandra, ¿andas por ahí, Alessandra? ¿Saben si tiene algún problema su compañera, muchachos? ¿O en mi clase es la única clase que no está asistiendo? Ajá. Bueno. Ok. Bueno, esperemos que lo resuelva favorablemente. A ver, Tenoch. Buenos días, Tenoch. No, tampoco está Tenoch. Mercury. Sí, aquí estoy. Dice, pues ya ni modo. Mercury, ¿por qué crees que sea un poco complicado mantener un buen sistema de sellado en un rotavapor? Fíjense, se puede eliminar de un extracto etanol, metanol, hexano,
diclorometano, disolventes con puntos de ebullición muy bajos, éter. ¿Por qué será un poco complicado mantener en buenas condiciones un dispositivo de estas características en cuanto a su sellado? Yo digo que como hay que estar metiendo y sacando las sustancias, pues no siempre están haciendo los sellos o las gomas que se ocupan. Entonces se puede fugar el gas y no es 100% eficiente. Es muy bueno, ¿no? El dispositivo, pero sí hay que darle mucho mantenimiento porque los disolventes pueden ir afectando las gomas que permiten un buen sellado en el mismo. Ajá, los disolventes pues hacen su efecto, ¿no? Pueden causar problemas en los puntos de sellado del dispositivo. Si se le da un buen mantenimiento, es muy buen material de apoyo en el laboratorio. Ok, bueno, fíjense. Aquí tenemos un par de diagramas o de dibujitos donde, como dice aquí, están representando una destilación fraccionada. A ver, ¿se acuerdan qué características comentamos con respecto a la destilación fraccionada? Tiene una columna de fraccionamiento. Se tiene una columna de fraccionamiento. Aquí en ambos casos se aprecia, ¿no? En esta es la columna de fraccionamiento. Aparte de la fuente de calor, aparte del matraz donde se tiene la muestra, aparte del refrigerante, se tiene una columna de fraccionamiento. Esto es a nivel laboratorio. Esto es a nivel industrial. Ajá. Entonces, fíjense, se genera un gradiente de temperatura. ¿Cuándo digo que se genera un gradiente de temperatura? Pues es esto, miren. El gradiente de temperatura que se genera es a través de todo este espacio. Ahí le ponen, ándale, mira, la maquinita sí sabe lo que yo necesito. Ajá. Una línea recta donde el gradiente de temperatura va, escuchen bien lo que voy a decir, o no, yo les voy a preguntar, ¿hacia dónde disminuye ese gradiente de temperatura? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Disminuye la temperatura. Hacia arriba. Hacia arriba. Ajá, hacia acá la temperatura es menor. ¿Sí? Y ahí se aprecia muy bien, con mucha claridad, en el diagrama. Entonces, tengan muy presente esto que estamos comentando, porque más adelante vamos a revisar unos diagramas donde hay que tener claro este fenómeno, este proceso. Estas columnas de fraccionamiento, como su nombre lo indican, fraccionan a la mezcla que tenemos aquí abajo. Ajá. Y esas columnas están rellenas en el laboratorio son perlas de vidrio o perlas de algún material vítreo, donde en cada una de esas perlitas, o sea, esas bolitas que rellenan a la columna, son adecuadas para que en ellas se lleve a cabo una evaporación y una condensación. En cada una de esas perlitas, en cada una de esas estructuras, el disolvente o las sustancias que se quieren separar se evaporan, se condensan. Como la temperatura va disminuyendo hacia arriba, entonces se van generando los vapores aquí. Y las sustancias que son, pregunto, más o menos volátiles, son las que llegan aquí. ¿Cuáles? Las que son más o menos volátiles. Las más volátiles. Las más volátiles. Ajá. Y su vapor viene para acá. Como entran a una zona donde está la temperatura más fría, se condensan y acá, pues ya tenemos el líquido. Entonces, esto es a nivel laboratorio.
pero cuando hablamos a nivel industrial, se tienen columnas de este tipo. Aquí no se aprecia muy bien la diferencia en tamaño, pero esas columnas son torres, son de 100, 200 metros y se utilizan para refinar ¿qué cosa? ¿Para qué se utilizan la destilación fraccionada? Para refinar petróleo. Para refinar petróleo. ¿Ustedes han pasado por ahí donde está la refinería esta de Tula? Allá en Hidalgo, ¿no? ¿No han ido nunca a ver los colosos de Tula? ¿No? Ya es tiempo que lo hagan, ¿eh? Está bien chido ese paseo. Y es parte del conocimiento de nuestras raíces, de nuestra cultura, y es un paseo bonito. Y por ahí está cerca la refinería de Tula. Y se ven las torres de refinamiento, son muy grandotas, les digo, 100, 200 metros. Ajá. Entonces, fíjense, otra vez, aquí se pone la muestra, la mezcla, ¿no? De el petróleo crudo en la parte de abajo, donde hay una parrilla o un horno de destilación a una temperatura determinada. A medida que los vapores van ascendiendo por aquí, se forma un gradiente de temperatura donde acá la temperatura es la más baja. Vean, empezamos en 400 grados y llegamos hasta 20 grados. Es un gradiente importante. A cada una de estas partes de la columna se le llaman platos teóricos. Esto es un plato teórico. En ingeniería les enseñan a calcular los platos teóricos para que haya una buena refinamiento de algún material en particular. Los ingenieros petroleros le saben muy bien a esto. Calculan los platos teóricos. En cada plato teórico se lleva a cabo una evaporación y una condensación. ¿Y cómo se separan las sustancias? Pues miren, aquí hay salidas y aquí va a salir la sustancia que tenga un punto de ebullición más bajo. Y luego siguen los vapores de las muestras que tengan puntos de ebullición más bajo, por aquí van a salir. En esta zona, digamos que no hay una purificación tan grande, ¿no? En esta, pues ya se va refinando. Aquí ascienden los compuestos con puntos de ebullición, pues de 300 grados, algo así. En cada una de estas zonas hay condensación y evaporación, o más bien evaporación y condensación. Y por aquí salen las sustancias con puntos de ebullición de esta magnitud, hasta llegar acá, donde salen las sustancias más volátiles y que normalmente es gasolina. Y todavía la gasolina, ya ven que hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces puede refinar más todavía. Bueno, esa es la destilación fraccionada. ¿Algún comentario? ¿Ya se durmieron? No. ¿Sí? ¿Estamos bien despiertos? Sí. Bueno. Bueno, esto lo vamos a revisar más adelantito y vamos también esto y les muestro un ejemplo de la destilación por arrastre de vapor. Ajá, en este caso, fíjense, tenemos dos matraces. Aquí en este matraz está la muestra biológica a la cual le vamos a separar sus sustancias termolábiles que son inmiscibles en agua. Escuchen bien lo que estoy diciendo, son inmiscibles en agua. Y vamos a separarlas con agua. Aquí hay un matraz generador de vapor. Esa es la función de ese matraz.
Entonces, fíjense, este matraz tiene agua. Pregunto, ¿esa agua debe ser agua destilada? Dice Ernesto que ese es que sí. Dice Ernesto que sí. Perdón, que andaba, te fui por un panecito. Sí, no, porque bueno, para separar los componentes del aceite esencial, como que el agua sí tiene que estar como que en un grado, no tiene que ser de la llave, porque como sabemos, tiene no está como al 100% purificada, ¿no? Porque luego las plantas de tratamiento de residual, como que sí no las purifican tan bien, que pues, puede haber restos como, como restos de contaminantes, principalmente. Ajá. Y en el agua destilada, como que está más, lo que es el agua destilada y la de garrafón, pues son las mejores para usarla, porque como que están 100% libres de contaminantes. Ok. Dice Ernesto que esta agua debe ser destilada. A ver, ¿quién piensa otra cosa? Tenoch, ¿sí está Tenoch? Vamos a pasar lista. Me dijo que su internet estaba fallando desde la mañana. Ok, a ver, espérenme tantito, porque aquí está mi compañero fiel. Espérenme tantito. Perdón, muchachos. A ver, ajá, entonces el compañero Tenoch no está en la clase. Vamos a preguntarle a Saraí, Rebeca. Saraí, Rebeca, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Gracias. Me va a decir, no, maestra, no ando por aquí, me va a dar un susto. A ver, compañera, ¿tú qué opinas con respecto a lo que dijo Ernesto? ¿Puedes repetirlo, maestra? Es que mi computadora está fallando. Ajá. Que si el agua que se utiliza para la destilación por arrastre de vapor debe ser pura, debe ser agua destilada. Esta, la que hay en este matraz colector. Digo, en este matraz generador de vapor. Sí, para que no tenga contaminantes lo que se va a separar. Por ejemplo, en el caso de los perfumes, o sea, separar el principio activo. Bueno, los aceites. Ajá. Pues fíjense que no, que esa agua que se utiliza en este matraz generador de vapor es agua de la llave. ¿Y por qué es agua de la llave? Pues porque aquí se está llevando a cabo una pequeña proceso de destilación. El agua que está aquí tiene que hervir, tiene que pasar al estado gaseoso. Ese gas, esa agua en estado gaseoso, atraviesa aquí esta zona y se viene para acá. Y es como se pasa del estado líquido al estado gaseoso, es agua pura, sin sales, sin contaminantes, porque a esa temperatura los componentes, las sales, los contaminantes, los solutos sólidos, tienen temperaturas de ebullición muy distintas, muy, muy altas, muy altas. Entonces, lo único que se genera aquí es vapor de agua puro, puro, sin contaminantes. Ajá, ese vapor de agua pura pasa para acá. Y como tiene una temperatura muy alta el vapor, o sea, 100 grados centígrados a nivel del mar, aquí en la Ciudad de México 92 grados centígrados, es una energía cinética alta que arrastra a los aceites, a los compuestos que no son miscibles en agua, los arrastra, por eso se llama destilación por arrastre de vapor. Literalmente los arrastra, formando una emulsión. ¿Qué cosa es una emulsión? Ya, sí han oído, ¿no? Ya, hablar de las emulsiones y creo que en algún momento hemos platicado. ¿Qué es una emulsión? A ver, ¿no? ¿Ni idea?
Jennifer, Paola, ¿no te han platicado tus compañeras, Stacy y esta, Jimenita, qué es una emulsión? ¿Una mezcla heterogénea? Es una mezcla heterogénea, ajá, de dos líquidos que no son miscibles entre sí. Se forma una emulsión entre el agua y los aceites esenciales que tiene la planta. Ajá, los arrastra en forma de vapor. El agua jala los aceites esenciales que no están en vapor, están como líquidos. Los arrastra y pasan por el refrigerante, se enfría el agua, se vienen para acá y el aceite esencial se separa del agua. ¿Me explicó? ¿Sí? Entonces ahí el efecto bien importante, muchachos, para que se lleve a cabo esa destilación por arrastre de vapor es la temperatura. Si yo mezclo o pongo en contacto agua fría con la muestra vegetal, si yo pongo agua fría con la mezcla vegetal, ¿qué va a pasar? Y no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que esto se va a echar a perder. ¿Sí? Entonces, el agua debe estar en estado de vapor, arrastra los componentes no miscibles en el agua, se vienen para acá y acá, por efecto de la temperatura de enfriamiento, se separan las dos fases. Entonces, aquí se requiere otro aditamento, un matraz generador de vapor. ¿Quedó claro? Pregunto, entonces, vemos los diferentes tipos de destilación, sus particularidades, para qué se utiliza cada tipo de destilación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, le voy a pedir de favor a alguien que nos ayude a proyectar los videos que les pido que veamos. Por ahí en Classroom están los enlaces, entonces vamos a ver el primer video. ¿Quién quiere apoyarnos en proyectar? Dice Ernesto que él nos quiere apoyar, así que, a ver, primer video, Ernesto, por favor. Oigan, yo tengo una duda. Ah, bueno, ahí va. Ahí va. El primero. I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestions catch when your tone might undermine your message. Ay, ajá. Si lo regresas, ándale, sí, por favor. Y a ver si se puede hacer grande la pantalla, estaría bien. Si se puede, si no, pues... La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple, se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. Gracias, compañero. A ver, entonces, ¿cómo ven? ¿Quedó más claro la idea de lo que estamos realizando? ¿Sí? Ahí se aprecia muy bien esta parte de la destilación fraccionada, ¿no? Cómo se lleva a cabo ese proceso.
¿Alguien quiere comentar algo con respecto al video? ¿No? No. Ok, a ver, segundo video. Esta técnica se utiliza para evaporar a presión reducida, sin calefacción o con calefacción ligera, el disolvente de una disolución, aislando así el compuesto que nos interesa, fruto de una reacción o de una extracción, disuelto en un disolvente inerte, eteretílico, diclorometano, hexano, tolueno, etc. El sistema consta de un aparato llamado rotavapor conectado a una bomba de vacío y posee las siguientes partes. Una boca esmerilada para conectar el matraz con la disolución a evaporar. Un refrigerante para condensar los vapores del disolvente que se va a evaporar. Un matraz colector del disolvente condensado en el refrigerante. Un motor que hace girar el matraz con la disolución, ya que el disolvente se evapora, no hierve, y al girar aumentamos la superficie del líquido y favorecemos la evaporación. Un baño calefactor para utilizarlo durante la evaporación de disolventes poco volátiles, y un segundo condensador situado entre el rotavapor y la bomba para evitar que pasen vapores a esta y después a la atmósfera. Los pasos a seguir para su utilización son los siguientes. Conectar el agua de refrigeración, imprescindible para evitar que los vapores del disolvente evaporado pasen a la bomba de vacío y a la atmósfera. Encender la bomba de vacío. Conectar el matraz con la disolución a evaporar. Encender el motor que hace girar el matraz con la disolución. Cerrar la llave de conexión con la atmósfera que está en el extremo superior del refrigerante para hacer vacío en el sistema y que se produzca la evaporación. Para ayudar a la evaporación, podemos sumergir el matraz en el baño a temperatura ambiente, o este se puede calentar ligeramente cuando intentamos evaporar un disolvente poco volátil. Cuando todo el disolvente ha sido evaporado, se desconecta el sistema siguiendo un proceso inverso al de la conexión. Se abre la llave del refrigerante y se restablece la presión atmosférica al sistema. Se para el motor. Se retira el matraz con el residuo, para lo que es imprescindible que haya sido restablecida la presión, pues si sigue habiendo vacío, el residuo puede ser aspirado hacia el refrigerante al intentar retirar el matraz. Se apaga la bomba de vacío. Se cierra la entrada de agua y se limpia si fuese necesario. En nuestro laboratorio, la bomba de vacío está compartida por dos rotavapores, por lo que es imprescindible observar si el otro está o no en funcionamiento. Si no está siendo utilizado, hay que comprobar que la llave que lo conecta a la bomba esté cerrada. Si estuviese abierta, nuestro sistema quedaría conectado a la atmósfera a través del otro y no haríamos vacío. Si están evaporando en él, debemos aislarlo, cerrando la llave que lo conecta a la bomba antes de conectar o desconectar el nuestro, pues si no, destruiríamos su vacío. Muy bien, creo que ya se terminó este video. A ver, entonces, ¿queda más entendible cómo funciona el rotavapor? Sí. ¿Sí? Sí. Observen, ¿no? O sea, fíjense, con una misma bomba de vacío se pueden utilizar varios rotavapores. Son caros esos dispositivos, son caros porque son materiales. Vean, el refrigerante es un refrigerante bastante... El rotoevaporador. Bastante especial. La bomba pues también tiene su costo. Las entradas son esmeriladas para conectar los matraces, todo eso, el mismo equipo, ¿no? El rotavapor también tiene un costo importante, pero una vez que se adquiere, se puede, si se le da un buen mantenimiento, dura mucho tiempo y es muy útil. Ajá. Bueno, a ver, el último video.
Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones en agua, que normalmente están presentes. Acá tenemos montado un equipo de destilación por arrastre de vapor de agua que consiste en un manto calefactor que nos va a generar el calor, un matraz en el que contiene agua, unos tubos de vidrio en donde uno tiene una salida de la presión de agua, la presión de vapor de agua, y otro tubo que se inserta donde tengo la muestra, que en este caso son hojas de eucalipto en agua. Luego, en este matraz que tengo la muestra, este manto calefactor solo no está dando la altura. Este no está enchufado. ¿Ven? No está enchufado. Es solamente para tener la misma altura. Luego, otra varilla de vidrio que no está sumergida, la segunda varilla de vidrio no está sumergida, y esa varilla de vidrio va directamente hacia un refrigerante que condensa, ¿cierto?, los vapores, y condensados caen a este matraz recolector. ¿En qué consiste la destilación por arrastre de vapor? En la destilación por arrastre de vapor con agua se produce la evaporación selectiva de un componente volátil de una mezcla formada por sólidos o líquidos poco volátiles. Esto se logra por medio de la inyección de vapor de agua, arrastre de vapor, el vapor que va hacia acá, directamente en el interior de la mezcla. Aquí está la mezcla. Este vapor, además de cumplir con la función de arrastrar al componente volátil, primero condensa en el matraz, formando otra fase invisible, cediendo su calor latente al compuesto volátil que tenemos ahí, con el objetivo de aumentar su presión de vapor. En este caso, se está en presencia de dos fases insolubles, una orgánica y otra acuosa, durante todo el proceso de la destilación. Entonces, cada fase se comportará como si la otra no existiera, es decir, cada uno de ellos ejercerá su propia presión de vapor parcial a una temperatura de referencia dada. De esta manera, el exceso de vapor de agua arrastrará el vapor de la sustancia volátil hacia el condensador, donde allí los vapores condensan, obviamente, y como uno es insoluble en el otro, se formarán dos fases, fácilmente separables por un embudo de decantación. La destilación por arrastre de vapor se utiliza frecuentemente para separar sustancias volátiles insolubles en agua, que normalmente están presentes en matrices sólidas procedentes de vegetales. La razón principal se debe a que muchos productos naturales no pueden ser destilados directamente debido a que tienen puntos de ebullición muy altos, descomponen con la temperatura o con la presencia de otros metabolitos de la matriz. El ejemplo de compuestos más comunes volátiles obtenidos mediante la destilación por arrastre con vapor los constituyen los aceites esenciales de eucalipto, como el que tenemos acá, poleo, menta, entre muchos otros. Gracias, Ernesto. Bueno, a ver, entonces, con estos tres videos se aprecia mejor, ¿no?, qué es lo que estamos comentando, cuáles son los fundamentos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense bien, ahora vamos a hablar de otros diagramas que son un poquito más elaborados. Nos vamos a regresar por acá. El diagrama, fíjense, es de presión de vapor, fracción mol para un proceso de destilación.
Estos diagramas se obtienen a temperatura constante y este diagrama, compañeros, yo lo obtuve de el Chang. Hay un libro, es Fisicoquímica de Chang, sí lo conocen seguramente. Ajá, no es el de química, se llama Fisicoquímica. Y si no lo conocen, ya me están ofendiendo, porque a estas alturas ya deben de haberlo revisado por ahí. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a considerar, a pensar que tenemos ese proceso de destilación. Y estamos analizando lo que sucede en una condición de temperatura constante. Entonces, fíjense, observen el diagrama, tiene una estructura particular y lo primero que les voy a comentar es que esta línea que estoy trazando, remarcando, está considerando la presión total que hay en el sistema. Es decir, me voy a regresar tantito a los diagramas iniciales de la ley de Raoult. Lo voy a mover un momentito, Miren, esa línea que marqué con rojo es esta línea, esta, que está aquí, que estoy remarcando. Ajá. Donde esa línea está, es una línea recta que sigue la ecuación de la recta. A diferencia de la línea punteada esta, o de esta, sí tiene una ordenada al origen, para que nada más lo visualicen. Entonces, para facilitar la explicación y que no sea más denso el asunto, estas líneas punteadas no aparecen en el diagrama que les estoy mostrando. Entonces, voy a regresar a la imagen de análisis de este momento. Ajá. Ubicando entonces que esa línea roja está considerando la presión total, vamos a partir del punto A, aquí, en el punto A. Ajá. Ahí, considerando nuestra mezcla, vamos a tener dos componentes para facilitar el proceso. Ahí tenemos A más B, o sea, el proceso de explicación. Entonces, como estamos hablando a una presión quizás atmosférica en el ambiente, pues pregunto, ¿qué estado de agregación tendrá esa mezcla? A y B, ¿qué estado de agregación tiene? Líquida o vapor, acuérdense, estamos hablando del proceso de destilación y siempre habrá una evaporación y una condensación. En el punto A, ¿qué estado de agregación tendrán mi componente A y B? Pregunto. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días. ¿Qué estado de agregación tendrá la mezcla? Fíjense, voy cuando digo que la presión aquí, esa línea roja es presión total, esa presión total, ¿quién la va a dar? ¿Va a estar dada por quién? Lo platiqué ayer, el día que nos vimos. Presión total va a estar dada por la presión de A más la presión de B. Ajá. Y estamos considerando dos componentes, A y B. Vuelvo a preguntar, en este punto, ¿qué estado de agregación tendrán A y B? Líquido. Líquido, es más, aquí lo dice. Ajá, líquido. Bueno, vamos a continuar. Si
la fracción mol de A aumenta hacia acá y la fracción mol de B aumenta hacia acá. En este punto, ¿qué papel estará jugando A? Vamos a pensar que tenemos punto 2 de A. ¿Qué papel está jugando A? ¿Soluto o disolvente? A ver, chicos, ¿qué papel estará jugando A si hay una proporción de A en esta magnitud? ¿Soluto o disolvente? Soluto. Soluto. Y el punto 8 restante, acuérdense, ¿eh? La fracción mol total, la fracción mol de A más la fracción mol de B es igual a 1. Si A está en una proporción de 0.2, B, ¿en qué proporción estará? En 0.8. En 0.8, para que nos dé 1. Por lo tanto, B en este punto A estará jugando el papel de disolvente. Ubiquen eso, ¿eh? Estamos hablando de una solución y vamos a explicar los cambios que hay en cuanto a la proporción de A y de B en una destilación. Y la gráfica que explica ese proceso, aquí dice el título, ¿no? Para diagrama de presión de vapor contra fracción mol para un proceso de destilación. Y eso se refleja o lo podemos explicar a través de este diagrama. ¿Vamos agarrando la onda de lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Marco? Sí. Ok. Entonces, fíjense, vamos a pensar que mi sistema AB en este punto está en estado líquido, porque la presión permite que esa mezcla esté en estado líquido. Ahora, fíjense, vamos a pensar, al moverme hacia acá, hacia abajo, ¿qué le está pasando a la presión? Al moverme, está disminuyendo. Podríamos estar hablando de una destilación a presión reducida, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, aquí en este punto, A y B, en este punto, es el último punto donde A y B está en estado líquido. Después empieza a aparecer indicios de vapor porque la presión está disminuyendo. Y entonces, fíjense, si nosotros trazamos una línea aquí, esta línea azul, voy a pintarla de azul para que se vea. Y les voy a platicar ahorita. Esta línea que estoy remarcando con azul está representando el último equilibrio que se puede establecer entre el estado líquido y el estado de vapor. Entonces, fíjense, si yo me ubico aquí y me fijo, ese vapor que se está generando, a la hora que están pasando A y B al estado de vapor, es más rico en el componente A, porque el componente A, pregunto, ¿cuál de los dos componentes es más volátil? ¿El A o el B? Vamos a ponerle aquí presión de vapor de B y acá presión de vapor de A. ¿Quién es más volátil, A o B? A. Entonces, el vapor que se está generando aquí a la hora que estos dos pasan al estado de vapor es más rico en B. Digo en A. ¿Cuánto más? Pues fíjense, vamos a ver. Partimos que en la solución líquida teníamos 0.2 de A, pero ahora, vamos a tener a lo mejor 0.5 de A y el resto, o sea, el otro 0.5 es de B. ¿Qué significa esto? Que los vapores se están enriqueciendo en el componente A porque es el más volátil.
vamos a pensar, fíjense, que volvemos a aumentar la presión. Al aumentar la presión, esos vapores que hay de A y B se vuelven a condensar. Se forma una solución líquida. Ajá, una solución líquida, donde yo tengo otra vez A y B, pero esto que estoy obteniendo aquí es más rico en A. Si yo vuelvo a bajar la presión, entonces el vapor que se va generando se va enriqueciendo todavía más. ¿En qué componente? Pregunto. ¿En qué componente se va enriqueciendo más ese vapor que se va generando? ¿En qué componente? En A. En A. En A, porque es el más volátil. Vamos a suponer que vuelvo a aumentar la presión. Si me muevo hacia arriba, estoy aumentando la presión. Entonces, se vuelve, esos vapores se condensan y esa mezcla A más B en el estado líquido es más rica en A. Si yo vuelvo a bajar la presión, puedo estar aquí, miren, y voy a ver que esos vapores se siguen enriqueciendo en el componente A. Ahora voy a tener una proporción a lo mejor de 0.95, a lo mejor aquí sería 0.95 de A. Y el resto, que sería 0.05, correspondería a B. Eso es lo que permite que se purifique. Entonces, fíjense, si yo vuelvo a subir la presión, esa mezcla de A más B en estado líquido es más rica en A. Hasta llegar a un punto en que, fíjense, esto se puede repetir hasta llegar aquí, donde exclusivamente yo voy a tener el componente A puro. Esta gráfica está entonces explicando cómo se lleva a cabo la purificación de un componente. Así como lo puse yo, pues es A, ¿no? Pero podemos invertirlo o podemos ponerlo en una mezcla ideal, como es el caso del benceno tolueno. La gráfica que explica con mayor facilidad el proceso de destilación se hace tomando como referencia una presión constante. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos llevando a cabo una destilación? Estamos trabajando a presión atmosférica. Y lo que se va modificando es la temperatura. Entonces, las gráficas que se obtienen son de este tipo. Vean, observen la gráfica. Y díganme qué diferencia ven con respecto a la gráfica anterior. Que aquí la presión es constante. ¿Qué pasó, Jennifer? Ay, es que de la gráfica anterior no me quedó bien claro, o sea, como conforme bajaba y subía la presión. Sí, o sea, esto es para explicar la gráfica. De presión de vapor contra fracción mol, tú tienes que hacer ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, lo puedes ver ahí en la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues a lo mejor de este punto para acá, aplicas la bomba de vacío en el sistema y pues disminuye la presión. A lo mejor abres la bomba de vacío y otra vez la presión vuelve a, entra aire, ¿no?
y la presión vuelve a aumentar. ¿Sí? Esa es la manera en cómo podemos aumentar, digamos, en esta parte de la gráfica, cómo puedes aumentar la presión, ¿no? Abres la bomba, entra aire o quitas el vacío, vuelve a entrar aire y entonces ese gas que tienes ahí se convierte en líquido porque la presión está aumentando. ¿Queda Jennifer? Esa es la manera en cómo se puede explicar esta gráfica. Bueno, les decía yo, lo común cuando se está analizando el proceso de destilación no es usar una gráfica de este tipo, donde la temperatura es constante y las presiones van cambiando, porque eso no es viable operativamente hablando. Es lo que dice la compañera, dice, pero es que no me queda claro cómo hacemos que la presión vuelva a aumentar, ¿no? Para explicar esas gráficas, lo más conveniente es trabajar con un diagrama de temperatura, fracción mol, que es lo que se ve cuando estamos llevando a cabo operativamente hablando la destilación. Trabajamos a una presión atmosférica constante y se va modificando la temperatura, ¿no? Al momento que vamos calentando el sistema. Vean la gráfica. ¿Qué diferencia se aprecia con respecto a la otra gráfica? Voy a regresar, vean, ahorita me voy a regresar a la otra, le voy a quitar los rayones que le puse y me dicen una diferencia que aprecien en cuanto a a los dibujos. Véanla, ¿eh? Ahora voy a quitar de aquí las rayas que puse. Vean esta gráfica. ¿Qué diferencias se aprecia entre esta gráfica y esta otra gráfica? Esto es a presión constante. Así. De manera rápida. ¿Qué diferencia se observa claramente ahí? Que el vapor ahora se encuentra en la parte superior y el líquido en la parte inferior. Ajá, esa es una diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia que se aprecia? ¿Cuál es la otra diferencia? Que va decreciendo. Ajá, que está invertido, ¿no? El ojito está al revés. Está al revés. Esa es la diferencia. Y otra diferencia, bueno, pues que estas líneas que están aquí haciendo la gráfica ahora sí parecen un ojo más. No hay ningún comportamiento lineal ahí, a diferencia de la otra gráfica. Ajá. Bueno, entonces, considerando, vamos a hablar de una destilación fraccionada. Aquí les pongo la imagen de una destilación fraccionada en un laboratorio, no a nivel industrial. Entonces vamos a ubicarnos otra vez en el punto A. En el punto A. Ajá. Y vamos para seguir con la dinámica de hace rato, vamos a considerar que la fracción mol de A aumenta hacia la derecha y la fracción mol de B aumenta hacia la izquierda. Ajá. Bueno, entonces, en el punto A, ¿qué papel juega el componente A? ¿Soluto o disolvente? Soluto. Soluto. Hay mayor proporción de B en ese punto. Ajá, y menor proporción de A. Ahora, fíjense, vamos a ver qué pasa al aumentar la temperatura. Si es eso, ¿no? Lo que está sucediendo cuando yo me muevo en esta línea hacia arriba. Y otra vez, no perdamos de vista, en nuestro matraz tenemos A más B.
o aquí, en mi matracito, tengo A más B. A una temperatura relativamente, a esta temperatura, depende de lo que tenga yo ahí, ¿no? Además, esto es en Kelvin, ¿eh? A una temperatura baja, ¿en qué condición estarán A y B? ¿Como líquido o como gas? Pregunto. Líquido. Líquido. Aquí, si nosotros estamos viendo el sistema, vamos a tener una solución líquida. A medida que aumenta la temperatura, a presión constante, a medida que aumenta la temperatura, llega a un punto donde hay un primer equilibrio. Ese equilibrio es un equilibrio, pregunto, ¿equilibrio qué? ¿Entre qué fase y qué fase? Líquido-gas. Líquido-gas. Aquí hay un equilibrio líquido-gas. Aquí, fíjense, es un equilibrio líquido, es un sistema homogéneo. Entonces, aquí tenemos un equilibrio líquido-gas y el componente que está en mayor proporción en estado gaseoso es el componente más volátil. Pregunto, ¿quién será más volátil? ¿A o B? B. ¿Quién será más volátil? Fíjense, ahorita, medítenlo. Ahorita me van a decir quién es más volátil. Fíjense, si yo me muevo para acá, en este punto voy a tener también un equilibrio líquido-vapor, pero ese equilibrio líquido-vapor o líquido-gas va a ser más rico en gas que en líquido. Va a ser más rico en gas que en líquido. Y ese vapor va a ser más rico ¿en qué componente? ¿En qué componente? Más rico en A. En A. Fíjense, aquí cuando partí de aquí, más o menos, a lo mejor eran punto 18 de A y el resto de B. ¿Cuánto sería aquí para B? ¿Cuánto sería para llegar a 1 de B? Para llegar a 1, ¿cuánto sería de B? 0.4. ¿0.4? Oh, ¿qué pregunta? La pregunta es, fíjense, la fracción mol total va a ser igual a 1, porque la fracción mol de A más la fracción mol de B es igual a 1. Si yo tengo 0.18 de A, ¿cuánto tendría de B para llegar a 1? ¿Cuánto sería? 0.82. ¿Sí? En este punto. Cuando subo la temperatura, aquí empiezan a aparecer los primeros indicios de gas. Ajá. Hay una gran cantidad de A y B como líquido, pero empiezan a aparecer los primeros indicios de vapor. Y ese vapor va a ser más rico en el componente más volátil. Entonces, acá en este punto, fíjense, todo esto es un equilibrio líquido-vapor, como lo dice aquí. Acá en este punto vamos a tener un equilibrio líquido-gas, pero serán muy poquito líquido y mucho vapor. Ya estamos en la zona de vapor. Ese vapor va a ser más rico ¿en qué componente? Fíjense, en este punto, aquí, yo voy a tener 0.6 de A. ¿Y cuánto voy a tener de B? Para completar 1. 0.4. 0.4. Ajá. Los vapores están enriqueciendo del componente más volátil. Fíjense, otra vez, si yo me ubico aquí, en este punto, vamos,
Voy a borrar esta parte para que se vea. Fíjense, aquí en esta zona estoy bajando la temperatura. Es lo que está sucediendo cuando nos vamos moviendo aquí. La temperatura va disminuyendo porque el calentamiento es por acá. Si yo bajo la temperatura, la mezcla otra vez va a ser líquida, A y B. Pero los vapores preferentemente que están ascendiendo por aquí son de los componentes más volátiles. Entonces, si me ubico en este punto, ese vapor que se genera aquí, que es más rico en vapor que en líquido, es el último punto de equilibrio líquido-vapor. ¿Van a ser más ricos en qué componente? Aquí. ¿Cuánto tendríamos de A? Pues a lo mejor un 0.9, ¿no? Aquí. O un 0.95. ¿Cuánto tengo de B? ¿Cuánto tengo de B? Ahí más o menos, de acuerdo a este número que puse. 0.05. 0.05 de B. Entonces, nos estamos moviendo hacia arriba porque la temperatura está, vean, la temperatura está bajando. Sí, o sea, aquí la temperatura es más alta, aquí es más baja. Esto es temperatura, esto es temperatura. Aquí esta temperatura, fíjense, sería temperatura de ebullición del componente B. Y esta sería la temperatura de ebullición del componente A. Pregunto, ¿quién es más volátil? A. Es más volátil porque hierve a una temperatura más baja. Entonces, si yo me ubico en este punto, aquí, en este punto que estoy marcando aquí, llega un momento en que los vapores van a ser exclusivamente de quién? Los que llegan hasta acá, los vapores que llegan hasta acá en la columna, hasta acá. Serían de A. Serían de A. Cada una de esas evaporaciones y condensaciones, cada una de esas evaporaciones, voy a ponerlo con otro color. Cada una de esas evaporaciones, aquí hay, ¿no? Una evaporación porque estamos aumentando la temperatura. Ajá. Y condensaciones están representando lo que sucede en los platos teóricos en una destilación fraccionada. Y estamos explicando cómo se lleva a cabo el proceso de purificación en una destilación. Por eso el diagrama se llama, o la gráfica es diagrama de temperatura fracción mol para el proceso de destilación. Como ven, fíjense, pues seguramente ustedes se están dando cuenta que estos diagramas tienen un nivel de complejidad más alto que los diagramas que hemos revisado. ¿Puedo quitar todos los borrones, los rayones que puse en el diagrama? Sí. Gracias. Fíjense, y nada más para que precisemos, en este diagrama donde la presión es constante, sí, o sea, para hacer el diagrama se considera presión constante, imaginen que están ustedes en el laboratorio y están llevando a cabo una destilación, y entonces, pues la presión es la presión atmosférica. Vean, tenemos una zona donde la solución está en estado líquido. Tenemos una zona, fíjense, todo este ojito está representando
de un equilibrio líquido-gas. Igual en el diagrama anterior, no lo comenté, pero ahí está. En el diagrama anterior, oh, qué caray. En el diagrama anterior, vean, también hay una zona líquido-gas aquí. Aquí en las líneas, en esta línea y en esta línea hay equilibrios líquido-gas. En esta zona hay un equilibrio líquido. Igual, en este otro diagrama tenemos una zona de líquido donde preferentemente se aprecia a una temperatura baja. Eso es normal, ¿no? O sea, hablando lógicamente, cualquier sistema que esté a una temperatura relativamente baja, pues es más probable que esa mezcla de A y B esté en estado líquido. A medida que se aumenta la temperatura, llegan puntos de equilibrio. Aquí sería líquido, gas, acá, líquido, gas, acá, líquido, gas. ¿Por qué va decreciendo esta línea? Porque esa mezcla líquido-gas se va purificando y va quedando más cantidad de el componente más volátil que hierve a una temperatura más baja. Si seguimos aumentando la temperatura, llegamos a esta zona de un equilibrio heterogéneo, líquido-vapor. Si seguimos aumentando la temperatura, podemos llegar a esta condición, ¿no? En que todo ese sistema se encuentre en estado gaseoso. Mi mezcla A más B se encuentra en estado gaseoso. Entonces, este diagrama tiene un nivel de análisis más profundo, más amplio que otros que hemos revisado. ¿Algún comentario, muchachos? ¿No? Esos diagramas están, les decía yo, están en el Castellan, pero el libro donde a mí me gusta revisar la información es el Chang. Esa parte la manejan muy bien en el Chang. Entonces, denle una revisadita y dénsela ya. Porque, ¿qué creen? Ahorita les voy a mostrar algo que les va a espantar. Miren, esto es comportamiento ideal. Esto es un comportamiento ideal de una solución con comportamiento ideal como benceno y ¿cuál es el otro compuesto? Tolueno. Tolueno. ¿Pero qué creen? Miren, ahí les va, ¿eh? ¿Qué les parece este? Está chido, ¿no? Bueno, esos son comportamientos reales. Entonces, donde se forman azeótropos que ustedes me van a indicar que es un azeótropo. Y también vienen en el Chang. Así que por ahí revisan comportamientos ideales y revisen comportamientos reales con desviaciones positivas y negativas a la ley de Raoult. Esas gráficas corresponden a eso, a las desviaciones positivas y negativas de la ley de Raoult. ¿Algún comentario, muchachos? ¿No? ¿Todo claro como el lago de Chapultepec? Sí, dice Cassandra. Entonces, para que quede cristalino y puro, revisen el Chang y denle una buena repasada para que cuando revisemos estas gráficas queden bien entendidas. Bueno, si no hay comentarios, si todo está en orden, si no hay cuestiones que me quieran comentar, pues vamos a salir de esto. Y
pues nos vemos el martes en la escuela, ¿verdad? Ajá. Nos vemos el martes en la escuela para seguir trabajando con esto. Cuídense mucho, muchachos. Gracias por su atención. Gracias por su disposición. Nos vemos el martes en la escuela. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Que les vaya muy bien. Gracias, bye. Hasta luego.